Esta es una charla con Luz y Ángel. El doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma cuenta con doctorado por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó la maestría en Derechos Humanos. Ha tenido diversas responsabilidades en el gobierno federal relacionadas con los derechos humanos. Es profesor de la Universidad de Estudios de Perugia, Italia. Profesor titular del curso de Filosofía del Derecho para el doctorado en Derecho Constitucional Penal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es académico de la Universidad de Jalapa. Además, autor de muchas publicaciones. Pues ahora está con nosotros. Bienvenido, doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma. Muchas gracias, sobre todo por la invitación, para estar con ustedes. La persona indicada para hablarnos de este tema tan interesante, doctor. Bueno, pues resulta que nosotros solo tenemos un concepto que al parecer no es en toda la amplitud de los derechos humanos. Incluye también o debe estar participando también en cuestiones de la seguridad carretera. ¿Cómo está eso, doctor? Mire, los derechos humanos en realidad, y dicho de manera muy simple, son un criterio para medir el funcionamiento de las instituciones públicas. Y aún de manera más amplia, son un criterio para medir el funcionamiento de cualquier clase de poder que en una sociedad pueda vulnerar o avasallar a las personas y a los individuos. Lo que sucede es que con los derechos humanos, como todo término que se emplea de manera común y a veces abusiva, es objeto de una serie de tergiversaciones y puede manipularse. Técnicamente los derechos humanos son eso, son un criterio de justicia y son un criterio de legitimidad. Insisto, de manera muy sencilla, los derechos humanos surgen a partir del siglo XVII y siglo XVIII en la inteligencia de tener un instrumento para determinar si el Estado y las instituciones públicas estaban actuando de manera correcta. Por supuesto que los derechos humanos no son el único criterio de justicia y legitimidad que ha existido. Un autor español, Gregorio Peces Barba, decía con toda razón que los derechos humanos son producto del tránsito a la modernidad. Los derechos humanos llegan en cierto momento en sociedades occidentales, básicamente en Inglaterra, en Francia y lo que ahora conocemos como Estados Unidos, y se fue generando un criterio para medir este funcionamiento, que tenía como centro de gravedad la idea de que las personas, los seres humanos, somos entes morales, por tanto con capacidad de decidir y de optar entre lo bueno y lo malo, que gozamos de dignidad, es decir, que somos fines en sí mismos, y que este criterio, por tanto, debe ser tomado en cuenta por el poder público para que éste sea legítimo, es decir, para que esté justificado. Los derechos humanos se popularizan con la Revolución Francesa y a partir del siglo XIX se empiezan a plasmar en las constituciones, en los textos políticos de los estados y se introducen en la parte dogmática, en la primera parte de las constituciones. ¿Qué tipo de estados? Evidentemente estamos hablando de estados con vocación a la democracia, estados donde el ciudadano pueda optar y decidir quién lo debe gobernar y cómo lo debe gobernar, y justamente los criterios que determinan cómo debe conducirse el Estado y sus instituciones son los derechos humanos. Lo que sucede es que ha habido, y a veces de manera interesada, una tergiversación de estos criterios que, como cualquier instrumento, porque los derechos humanos son un instrumento de política pública, puede ser bien o mal utilizados. Respecto de la segunda parte de su pregunta, tuvimos la ocasión de charlar antes de la entrevista, cosa que le agradezco, y yo le decía que cuando los derechos humanos son concebidos a cabalidad y de manera rica y holística, uno se da cuenta que los derechos humanos prácticamente miden cualquier aspecto de la actividad pública y de las políticas y programas públicos. Uno de ellos, por ejemplo, y nadie pensaría que va por ahí, es el tema de la construcción de carreteras. La construcción de carreteras generalmente es orientada, cuando yo le hacía la pregunta, su contestación fue obvia, bueno, pues a buscar el trazo más adecuado,
que genere la mayor rentabilidad, que sea eficaz, que se pueda construir rápidamente, y hoy ya se toma en cuenta el tema del impacto ambiental. Pero antes que eso, el primer criterio que habría que seguir y medir la política pública de construcción de carreteras sería la protección de los derechos humanos, es decir, garantizar la seguridad de los conductores, que la movilidad sea eficiente, pero que fundamentalmente tenga garantía a la vida de las personas. Usted y yo sabemos que en México se han construido y se siguen construyendo desafortunadamente muchas carreteras donde a veces el tercer o cuarto criterio que se toma en cuenta para la construcción es el de la seguridad de los conductores, ¿no? Lo cual redunda desafortunadamente en muchísimos accidentes. Y los ejemplos sobran. Si alguno de los espectadores ha tenido la ocasión de circular, por ejemplo, en la carretera México-Toluca, por ahorrarse dinero, la incorporación de los automóviles que van en sentido contrario, que van en otra dirección y uno quiere incorporarse a la otra parte de la carretera, se hace por el carril de alta velocidad, cuando las instrucciones y los criterios de las mejores prácticas internacionales es hacer pasos a desnivel que permitan que los conductores entren por el carril de velocidad baja. Este es un criterio que vulnera una política pública de derechos humanos porque no toma en cuenta fundamentalmente la seguridad de las personas. Eso significa que los derechos humanos en las sociedades democráticas modernas son una política horizontal que mide, determina, establece si están funcionando adecuadamente las instituciones del Estado. Excelente criterio, doctor. Ya nos habló algo del nacimiento de los derechos humanos. ¿Podría abundar en la evolución institucionalizada de los mismos? Los derechos humanos como criterio de justicia han sufrido un montón de avatares. Después del siglo XVIII hay una primera concreción, sobre todo en estados más desarrollados, plasmándole sus constituciones, Francia, Estados Unidos, y después le siguieron otras naciones. Sin embargo, tenemos un paréntesis histórico terrible que son las dos guerras mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial son eventos terriblemente vulneratorios de derechos fundamentales, ¿no? Basados en sus inicios en la idea de un nacionalismo extremo, de fronteras en Europa y después del surgimiento de políticas fascistas, básicamente la italiana y la nazi, y la japonesa, por supuesto, lo cual desencadenó una guerra. Poca gente ha evaluado de que las dos guerras mundiales dejaron alrededor de 40 millones de víctimas. Se dice fácil, 40 millones de personas murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué murieron? Bueno, pues por una tergiversación del criterio de justicia. Y eso fue lo que al término de la Segunda Guerra Mundial, y gracias afortunadamente que la guerra fue ganada por los aliados, la guerra la ganaron finalmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, fue posible que estos países en la construcción de lo que se llamó el nuevo orden internacional generara un criterio de justicia internacional que se llamó derechos humanos y quedó plasmado en 1945 en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Luego en 1948 tenemos la Declaración Universal y a partir de ahí empieza un fenómeno que los expertos llaman progresividad de los derechos humanos. Entonces, paulatinamente se han venido mejorando tanto el predicado de los derechos, es decir, el contenido de estos derechos fundamentales se ha venido desarrollando en tratados y en incorporación por parte de los estados, y también el criterio de defensa internacional de los derechos humanos ha construido, edificado lo que se llaman los sistemas internacionales de protección a derechos humanos, que también es producto de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante. A partir de 1945 se construye primero el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos encabezado por las Naciones Unidas, pero paralelamente se generaron principalmente dos sistemas regionales de protección. El sistema europeo, que se concretó muy rápidamente porque después de dos guerras estaban perfectamente preparados para tener un sistema internacional de derechos humanos, y el sistema interamericano, que ha tenido sus idas y vueltas debido a que la consolidación de los sistemas democráticos y el desarrollo de las economías no ha sido constante. Eso hizo que de 45 a la fecha se hayan venido consolidando básicamente sistemas regionales, dos principalmente, el europeo, que es el más desarrollado, y el interamericano, y el sistema universal de los derechos humanos encabezado
por las Naciones Unidas a través del Alto Comisionado y de los organismos convencionales de protección. Esa es una forma de evolución. En cuanto hacia el contenido de los derechos humanos se han venido concretando en lo que una teoría llama, algunos la aceptan, otros no, pero que me parece que en términos prácticos permite explicar fácilmente la evolución de los derechos humanos, es la famosa teoría de las generaciones de derechos humanos. La teoría de las generaciones sostiene que estos criterios de justicia y legitimidad, el respeto a la vida, a la autonomía personal, a la libertad de conciencia, opinión, política, etcétera, evolucionan en función de las necesidades que las sociedades van presentando. Entonces, por ejemplo, a diferencia del siglo XVIII, en donde el interés fundamental eran las libertades políticas que se concretan con la Revolución Francesa, en el siglo XIX, con el desarrollo de la industrialización, se vulneran y se generan nuevas urgencias para los seres humanos, que era el abuso laboral, el poco acceso a la seguridad social, los problemas de acceso a la educación, y se generó la famosa tercera evolución de los derechos humanos o generación de los derechos humanos, que produce lo que se llaman los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos DESC. Y así sucesivamente en el siglo XX había un desarrollo básicamente de lo que se llama el derecho al desarrollo, y en el siglo XXI algunos autores hablan de la quinta generación de derechos humanos, aludiendo a las garantías y protecciones que demanda el ser humano ante el surgimiento de las amenazas, irónicamente, de la utilización masiva de las técnicas de información y comunicación, las TICs, que se dice en inglés, es decir, cómo se ve amenazada la seguridad de las personas, la necesidad de proteger sus datos personales, etcétera, etcétera, los derechos de autor, que ponen en riesgo instrumentos que son maravillosos si se emplean con propósitos benéficos y buscando la mejora de los seres humanos, pero que si están detrás de ellos intereses espurios, generan, como usted sabe, violaciones a derechos humanos muy delicadas, como el robo de imagen, el robo de los datos personales, que ponen a los seres humanos en condición de vulnerabilidad. ¿La expresión de derechos humanos ha perdido sentido o se mantiene, doctor? Los expertos en derechos humanos, los que hacen filosofía del lenguaje, dicen que en materia de derechos humanos, y no solamente en derechos humanos, en cualquier expresión de la que hacemos un uso reiterado y la aplicamos a diferentes espacios o ámbitos o juegos de lenguaje, esto lo que genera es no solamente la multiplicación de significados, cambian el uso de la palabra en un contexto distinto y adquiere un uso diferente, pero también puede tergiversarse. Esto es lo que los expertos llaman vaciamiento conceptual. Y con los derechos humanos ha pasado, porque ahora, por lo menos en México, en el uso que le damos, abusivo, hay quienes, para agarrarse de esta expresión como una manera de significar políticamente que alguien está abusando o ideológicamente ponerlo en una condición de desventaja, se le señala como violador de derechos humanos. Y esto había vaciado la expresión porque ha generado que cualquier actividad del Estado, aunque técnicamente no lo sea, se le considera una violación de derechos humanos. Y es evidente que no cualquier actividad del Estado viola derechos humanos. Yo, en la conferencia que tuve el gusto de tener acá con los muchachos de la universidad del jueves, les ponía el ejemplo que suelo emplear con el cuento aquel famoso de Pedrito y el lobo, ¿no? Que cuando Pedrito utiliza la expresión auxilio, ahí viene el lobo, adecuadamente, que era para llamar el auxilio de sus padres y de la comunidad, como la usó para abusar de ellos y burlarse de ellos y jugar con la expresión, cuando a la tercera vez efectivamente se presentó el lobo para comer las ovejas y dijo auxilio, ahí viene el lobo, ni sus padres ni la comunidad acudió en su defensa, porque él, al abusar de la expresión y haberla usada de manera tergiversada, la vació de contenido. Y entonces, él, sin darse cuenta, al abusar de la expresión, quedó desprotegido. Entonces, cuando dijo, ahí viene el lobo, la gente del pueblo pensó, no, Pedrito está haciendo esto para burlarse de nosotros y tendernos una broma, ¿no? Eso es lo que pasa con las expresiones, no solo derechos humanos, sino cualquiera que es objeto de abuso. Claro. Doctor, brincando un poquito en los conceptos, actualmente escuchamos todos los días y a cada rato la palabra pueblo, el término pueblo, pueblo, pueblo. ¿Está correcto el uso de esta palabra? Bueno, mire, a ver, tendríamos que encuadrarlo en casos concretos. Yo quisiera ser muy respetuoso de aquellos quienes están usándolo de manera sistemática. A ver, si lo ponemos en términos contextuales,
la palabra pueblo tiene mucho sentido en el ámbito de ciertas doctrinas políticas. Pero en el ámbito de una democracia constitucional, garantista, de derechos humanos, creo que lo conveniente es referirse a ciudadanos, al citoyen. El ciudadano es una figura más sofisticada y más comprometida con vocaciones democráticas. El llamamiento a la palabra pueblo suena más a otra cosa y parece tener sentido en un ámbito socialista, de revolución social, de doctrinas comunitaristas, donde pues se habla de donde cabe todo y donde se puede abusar de la expresión, pues pueblo son todos o pueblo es ninguno. Y esta expresión puede ser usada de manera interesada, para decirlo de manera elegante, ¿no? A mí me parece que en una democracia es mucho más correcto hablar de ciudadanos, porque el ciudadano, la expresión ciudadano tiene dos connotaciones particularmente importantes. El ciudadano es centro, es entidad de derechos, pero también de obligaciones y de deberes, ¿no? El ciudadano es aquel al que se le otorga por vía de la ley una serie de derechos fundamentales, pero también tiene obligaciones. Y viene a cuento esto, si usted, por ejemplo, revisa la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es bellísimo darse cuenta que, por ejemplo, en materia de educación, la Declaración Americana habla no del derecho a la educación, habla del deber de educarse, ¿no? Estando en una institución tan importante como la Universidad de Jalapa, claro, cuando nos educamos trascendemos, ¿no? Cuando sabemos y aprendemos trascendemos. Y eso es más propio de ciudadanos, porque los ciudadanos son centro de imputación de derechos, pero también de obligaciones. En cambio, cuando usted utiliza la expresión pueblo, en cierto contexto, es algo amorfo, en lo que cabe todo, y los pueblos tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Yo prefiero, y México se supone, por lo menos formalmente y constitucionalmente somos un sistema democrático, prefiero aludir a ciudadanos antes que al pueblo mexicano. Muy bien. ¿Por qué no deben ser usadas las personas, doctor? Bueno, en términos de derechos humanos, hay tres principios centrales en torno a los cuales gira la filosofía de los derechos humanos. Los derechos humanos, ya dije antes, parte de dos presupuestos muy importantes, que filosóficamente son centrales en las sociedades y la cultura de Occidente. Las personas son consideradas entes morales. Esto quiere decir que partimos del presupuesto moral, ético, esto es filosofía moral, de que las personas son entes dotados de voluntad, con la capacidad de tomar decisiones y por tanto de que sean tomadas en cuenta sus decisiones en el ámbito ético, en el ámbito político y en el ámbito jurídico. De hecho, el centro de gravedad de las instituciones occidentales, y esto lo decía Isaiah Berlin de manera extraordinaria, decía, solo las instituciones occidentales se pueden explicar a través del concepto de autonomía moral. Es decir, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que un ciudadano pueda influir en las decisiones políticas? El voto. Y el voto no es otra cosa que la manifestación de la voluntad pública respecto de cómo quiero ser gobernado y por quién quiero ser gobernado. En materia, por ejemplo, de instituciones civiles, quienes somos abogados, el centro de gravedad del derecho es el derecho civil. Y el derecho civil gira en torno a los contratos, los testamentos, las declaraciones unilaterales de voluntad en el llamado consentimiento. A veces los abogados no nos damos cuenta que todo el primer año de la carrera nos pasamos estudiando en materia de derecho civil toda la teoría del consentimiento. Y la teoría del consentimiento y la teoría de las nulidades no es otra cosa que la elaboración jurídica del concepto de autonomía moral de los seres humanos. Este es el primer concepto y alrededor del cual giran y se explican incluso el derecho penal. La idea de pena y de castigo solamente es dable en un contexto en el cual partimos del presupuesto que los seres humanos tienen capacidad de decidir y de optar entre cometer un ilícito y no cometerlo. Yo
puedo imputarle responsabilidad penal solamente a una persona que goza de conciencia y que goza de voluntad plena. Por eso los incapaces o la gente con enfermedades mentales no puede ser imputada de delitos porque está dañada su voluntad. Esto nos lleva al segundo elemento teórico que es central, que es acuñado básicamente por Kant, la idea de la dignidad humana. La idea de dignidad humana básicamente predica la idea de que los seres humanos somos fines en sí mismos. Esto es, que no somos objetos, que no somos cosas, y por tanto, nuestra voluntad debe ser tomada en cuenta para las decisiones públicas y privadas. Le voy a poner un ejemplo extraordinariamente fácil de entender. Cuando la persona va al médico, público o privado, una institución, un hospital, el médico tiene que explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad y cuáles son las opciones terapéuticas. No puede decidir por él. Uno de los problemas sistemáticos que se cometen en materia de violaciones a derechos humanos por cuestiones médicas, que, valga decirlo, es la primera razón y causa de violación de derechos humanos en México. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de osteoporosis y que no debiera volverse a embarazar porque se afectaría su salud, algunos médicos, pensando que ayudan a las personas, le dicen a esa persona: oiga, usted debería evitar embarazarse porque el calcio de su cuerpo se perdería gravemente en un nuevo embarazo. Y a veces, sin consultar a la persona, le colocan un dispositivo intrauterino. Fíjese qué grave. El médico piensa que está ayudando a la persona y probablemente le auxilie en su salud, pero no contó con ¿qué? Con su consentimiento. Con el consentimiento. Y eso genera que un médico, por ejemplo, de un hospital público, incurra en una vulneración a derechos humanos porque trató a esa persona como un objeto, no como un fin en sí mismo. Dicho de otro modo, su obligación era explicarle a cabalidad en qué consistía el tratamiento, pero la decisión última dependía ¿de quién? De esa mujer. Entonces, los derechos humanos siempre giran en torno a este criterio. En suma, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos básicamente de la idea de que los seres humanos son entes pensantes, con capacidad de decidir entre lo justo y lo injusto, con el derecho y la capacidad de determinar su proyecto vital y de responsabilizarse de sus consecuencias, y que en tal virtud deben ser tratados con dignidad, es decir, como seres con capacidad de decisión. Doctor Álvarez Ledesma, ¿cuál sería su mensaje a los jóvenes? Yo lo decía en la conferencia el jueves pasado, a mí me une a la Universidad de Jalapa ya una antigua docencia en la universidad. Por razones básicamente profesionales, no pude regresar a la universidad durante cierto tiempo. Me une, y afortunadamente, y me congratulo de ello, una amistad con un jurista muy brillante como es el rector de la universidad, con el cual aparte hay una amistad personal, y vine esporádicamente a tener conferencias. Pero parece ser que en esta nueva etapa, en donde acabo de terminar un curso de posgrado, vuelvo a tener la oportunidad de entrar en contacto permanente con los estudiantes de la universidad. Y mi mensaje es fundamentalmente: hagan bueno el lema de la universidad. El único modo seguro que los seres humanos, que las civilizaciones han encontrado para optimizar las capacidades de los seres humanos es la educación. Lo que realmente puede influir decididamente en hacernos mejores humanos es la educación. Y los chicos que estén en esta universidad son personas privilegiadas, porque forman parte de ese pequeñísimo porcentaje de la población mundial que tiene acceso a la educación superior. Mi mensaje es: aprovechen la oportunidad, estudien, prepárense, optimicen todo lo que la universidad les da, aprovechenlo al máximo, gocen su institución y aprendan, edúquense para trascender. Muchísimas gracias, doctor Mario Ignacio Álvarez Ledesma. Gracias a usted por su entrevista. Nosotros vamos a unos comerciales y regresamos con más información.